La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Bueno, no sé, empezamos de nuevo con Cambios Profundos. No sé cuántos habéis o estáis leyendo tanto Cambios Profundos como Un año de cambios, ¿no? Marcos y Abraham dicen que ellos no. Es que estamos haciéndolo juntos y hay días que se nos pasa o no lo hacemos. Pero sí, Cambios Profundos dice en la contraportada del libro, para los que no lo habéis leído todavía, no lo tenéis, no pretendo venderlo, dice literalmente: la Biblia nos muestra una y otra vez que Dios no mira como mira el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Eso dice 1 Samuel 16:7. Cambiar desde un punto de vista bíblico no es simplemente obedecer. Cambiar es experimentar una transformación de nuestros deseos más profundos. Es que cambien nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestras fantasías y nuestras pasiones. Es que cambie lo que disfruta nuestro corazón y, como resultado de este cambio, que cambie nuestra manera de vivir. Esto dice Cambios Profundos. Hoy, precisamente, vamos a tratar el capítulo de Samuel que mencionan aquí, 1 Samuel 16. Y aquí vamos a ver la vida, vamos a observar el corazón obediente de alguien que se ha entregado a Dios desde su niñez. El corazón de una persona que escuchó de una forma muy especial la voz de Dios y que fue utilizado de una manera muy especial en medio del pueblo de Israel. Vamos a ver el corazón de alguien que es imperfecto, pero que buscaba cumplir la voluntad de Dios y agradarle. Vamos a leer 1 Samuel 16, que creo que podemos haberlo encontrado ya. Y realmente vamos a leer también el versículo 35 del capítulo 15, el último versículo del capítulo anterior. Dice así, 1 Samuel 15, 35. Nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y lloraba Samuel por Saúl, porque el Señor se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás llorando por Saúl, siendo que yo lo he rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he elegido un rey. Samuel preguntó: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Y el Señor respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Invita a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te diga. Hizo pues Samuel como el Señor le dijo. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con temor, y le preguntaron: ¿es pacífica tu venida? Sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo al sacrificio, respondió Samuel. Luego santificó también él a Isaí y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, vio él a Eliab, y se dijo: ciertamente delante del Señor estás ungido. Pero el Señor replicó a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Hizo luego pasar Isaí a Samá, pero Samuel dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. Hizo luego pasar Isaí 7 hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí:
El Señor no ha elegido a esto. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y Isaí respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues Isaí por él, y lo hizo entrar. Y era rubio, y de hermosos ojos, y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de aquel día vino sobre David el Espíritu del Señor. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Hasta aquí el pasaje que vamos a tratar hoy. Nuestra predicación de hoy se llama Mirando el corazón. Y creo que en general está muy claro de qué y de quién vamos a hablar, ¿no? En principio, seguramente casi todos hemos pensado en la misma persona, en el rey David, en un hombre conforme al corazón de Dios. Y todos hemos pensado en ese David que aunque tenía fallos, pues tenía una fe que derribaba gigantes, tenía una fe que le hacía confiar en Dios en medio de las dificultades, que era un joven que mostraba temor hacia Dios y que mostraba obediencia a Él, ¿no? Un David que es cierto que se equivocó y pecó, pero que también se arrepintió. Quizás la mayoría de nosotros estábamos pensando en David, ¿no? Pues siento deciros que el versículo 7 dice: el Señor no mira lo que mira el hombre. Todos teníamos el chip puesto en David, pero vamos a hablar de Samuel. Samuel es de quien habla este pasaje. Sería muy fácil ponernos a hablar de la vida de David, de lo que hizo, lo que no hizo, pero este pasaje no habla tanto de David y de su vida, sino del momento en el que le ungen. Y para los que no lo sabéis, en la iglesia llevamos ya bastante tiempo predicando de forma expositiva. Cogemos un pasaje, lo exponemos y vemos qué dice Dios a través de ese pasaje. Intentamos no sacar nuestras conclusiones. Por eso hoy nos quedamos con Samuel, porque es de lo que habla este pasaje. Vamos a estar mirando el corazón y vamos a estar mirando el corazón de Samuel. Para poner en contexto, de forma así muy general pero muy breve, el libro de Samuel comienza con su nacimiento. Samuel nace de Ana, una mujer que no había podido tener hijos, y que al dar a luz a Samuel lo entrega a Elí para que Samuel pudiese servir y estar a disposición de Dios al completo. Samuel es utilizado como profeta y Samuel es utilizado también como el que unge al primer rey que Israel tendría, que fue Saúl. Saúl falla, Saúl desobedece en varios momentos a Dios y entonces Dios lo rechaza como rey. Y en ese momento estamos ahora. El capítulo 16 comienza tras Saúl siendo rechazado, ¿no? Y Samuel diciéndole a Saúl que Dios no lo quería como rey. Y ahí llega Samuel a Belén a ver a los hijos de Isaí y a ungir a David. Ahora bien, además de esto, ¿vale? Podríamos decir que Samuel habla mucho del libro de Samuel, de Dios rechazando al orgulloso. Y, por el contrario, en contraposición, Dios esperando humildad y obediencia por parte de tanto de los reyes como de su pueblo. Por tanto, podríamos decir que Samuel, el libro, no se centra tanto en las acciones, sino en lo que motiva esas acciones, en el corazón. Así que la primera pregunta de hoy, que a mí me encantan las preguntas, es no tanto qué estamos haciendo, sino por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. No importa, sí importa, pero no importa qué estamos haciendo, importa por qué estamos haciendo lo que hacemos. Con todo esto y con esta primera pregunta, tomamos el primer punto de nuestra predicación, que es
un corazón afligido. En los versículos 35 y el primer versículo del capítulo 16 vemos un Samuel que está triste, que está llorando por Saúl. El original dice literalmente que Samuel estaba profundamente dolido por la situación. Ahora bien, de nuevo, la pregunta o la clave no es quizá tanto que Samuel esté triste, sino ¿por qué Samuel está triste? ¿Por qué Samuel está tan dolido? ¿Por qué Samuel estaba llorando? Saúl había desobedecido a Dios. Saúl había sido egoísta, había tenido más temor del pueblo que de Dios. Saúl había hecho un poco lo que a él le había parecido. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía que Samuel estuviese llorando por Saúl? ¿Qué sentido tenía que Samuel estuviese dolido porque Dios hubiese rechazado a Saúl? Si Saúl había hecho las cosas mal. Precisamente quizá el hecho de Saúl siendo rechazado era lo mejor que podía suceder. Quizá el pueblo se volvía a Dios de nuevo y reconocían que no debían tener un rey, que Dios debía ser su único rey. ¿Por qué llora Samuel? Samuel llora porque no estaba mirando lo que Dios miraba. Samuel llora porque estaba viendo lo que podría haber sido y no fue. Saúl podría haber sido un gran rey, quizá. Y Samuel estaba mirando eso y no mirando lo que Dios miraba. Mientras Dios estaba mirando lo que sucedía, Samuel estaba mirando lo que podría haber sucedido, pero que nunca pasó. Vamos a enfocarlo de otra forma. Quizá Saúl no era tan mal rey. Saúl había ganado varias batallas, Saúl había escuchado al pueblo en algunas ocasiones, Saúl incluso había hecho sacrificios a Dios. Saúl tenía el potencial de ser un gran rey. Saúl podría incluso haber formado un gran imperio y haber conquistado otras naciones. Pero no consistía en eso. Samuel estaba triste por eso, mientras que Dios estaba viendo lo que realmente estaba sucediendo. Dios no quería un rey que venciera en montones de batallas. Dios quería un rey que confiase en él aun en medio de la derrota. Dios no estaba pensando en el potencial de un rey que escuchaba a su pueblo. Dios prefería un rey que lo escuchase a él y lo temiese a él en lugar del pueblo. Dios no quería un rey que hiciera sacrificios, dice el versículo 22 del capítulo 15. Entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras del Señor? Dios no quería un rey que hiciese sacrificio. Dios quería un rey que lo obedeciera en todo momento con un corazón humilde. Dios no quería en el trono a alguien con el potencial de ser un gran rey. Dios quería en el trono a alguien con el potencial de ser un gran siervo. Y eso es el cambio de enfoque. Dios estaba viendo más allá de lo que Samuel podía ver. Y por eso Dios le da un toque de atención a Samuel. Le dice, versículo 1, ¿hasta cuándo estarás llorando por Saúl? Siendo que yo lo he rechazado para que no reine sobre Israel. ¿Hasta cuándo, Samuel, vas a estar preocupado por algo que yo he decidido? ¿Hasta cuándo vas a estar tú pensando en lo que podría haber sido cuando yo estoy diciendo que rechazo a Saúl? Hay que aclarar que Dios, en el momento que el pueblo de Israel pide un rey, Dios acepta entregar un rey al pueblo. Pero no lo hace como muchas veces los que sois padres, por quitaros un poco de problemas con el niño, le entregáis el móvil, la tablet, le ponéis la tele y es ahí está, ya está tranquilo. Dios no entrega un rey a su pueblo porque
porque no quería problemas con Israel. Dios entrega un rey porque forma parte de su plan. Y en medio de esto, el hecho de que Saúl hubiese fallado no significaba que el plan de Dios hubiese fallado. Dios tenía el plan de poner un rey para Israel. Y por eso le dice a Samuel, ve a Belén que vas a ungir el relevo del rey Saúl. Así pues, cerrando el primer punto y haciendo un resumen, porque ha sido bastante información, vemos que Samuel estaba afligido, Samuel estaba dolido, Samuel estaba triste por Saúl, y lo estaba por lo que podría haber sido y no fue. No estaba mirando como Dios miraba, no estaba viendo lo que Dios estaba viendo. Y sobre todo podemos ver aquí que Samuel no estaba confiando en la soberanía de Dios. Samuel no estaba confiando en que Dios tenía todo bajo control y que en su plan debía rechazar a Saúl. Vemos que Dios nos llama a confiar en Él. Vemos que Dios nos llama a estar firmes en Él, entendiendo que Él tiene todo bajo control. A veces nos quedamos pensando más en lo que podría haber sido y no fue, en lugar de pensar en qué tiene Dios, ¿no? En pensar en... Y no estoy hablando de que todo lo que Dios nos vaya a dar sea bueno. Estoy hablando de Dios nos va a dar en su soberanía lo que quiera darnos. Y tenemos que confiar en ello. Y no solo nos llama a confiar en Él, en su palabra y en lo que tiene para nosotros, sino que nos llama a coger nuestras cosas y movernos. Y es lo que hace con Samuel. Nos llama a demostrar nuestra confianza en Él con obediencia. Y eso es el segundo punto que vamos a ver. Vamos a ver que Samuel tenía un corazón con miedo, pero un corazón obediente. En los versículos 2 al 5 vemos que Samuel, debe marchar a Belén para ungir a David, para encontrarse con Isaí, su hijo, pero Samuel tiene miedo. Está claro que tiene miedo y lo dice. ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Hace no tanto, Samuel le había dicho a Saúl, Dios te rechaza como rey. Dios no te quiere como rey. Y ahora está yendo a ungir al que va a ser el relevo de Saúl. Complicado. Seguramente, bueno, y más adelante sobre todo, Saúl empieza a entrar prácticamente en un estado de locura. Es posible que tuviese enviados en diferentes ciudades, es posible que tuviese espías y Saúl no estaba dispuesto a dejar el trono tan fácilmente. Y en base a eso, Samuel tiene miedo. Dice, si Saúl se entera de que yo estoy aquí para ungir a quien le va a quitar el puesto, me va a matar. No va a dejar que eso suceda. Y precisamente, ante el temor de Samuel, ante sus miedos, Dios es quien ofrece una alternativa. Dios le dice, toma contigo una becerra y di a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Versículo 2. Invita a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te diga. Con permiso. Entonces Dios le dice a Samuel, vale, entiendo que tienes miedo, entiendo que te preocupa que Saúl te mate, pero no tienes que inventar excusas, no tienes que buscar tú la forma, no tienes que ir escondido, di que vas a hacer sacrificio para mí y ve en paz. Entonces, como ejemplo, por si nos sirve para meternos en la historia, para meternos en lo que está sucediendo, yo de pequeño, ¿vale?
bueno, y me sigue sucediendo. Era un niño que soñaba mucho, que tenía muchas pesadillas por las noches, me daba muchísimo miedo la oscuridad. Y muchas noches, eso, cuando tenía una pesadilla, ahora no despierto a mi mujer, pero cuando era pequeño me despertaba, los ojos como platos, me escondía debajo de la manta y gritaba a mi madre, ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Una pesadilla! Y mi madre venía, me tranquilizaba, me oraba conmigo. Recuerdo que casi siempre me recordaba el versículo 8 del Salmo 4. Y luego, antes de marcharse, encendía la luz del baño, que estaba al lado de mi cuarto, y dejaba la puerta entreabierta. Y yo veía un poco la luz y ya me dormía más tranquilo, ¿no? ¿Dónde quiero llegar? Mi madre no me levantaba de la cama, me llevaba al salón, me decía, te puedes quedar despierto, vente a dormir con nosotros a la cama. No, nada de eso. Mi madre entendía que tenía miedo a la oscuridad, entendía que había tenido una pesadilla y frente a eso proponía una solución para que yo hiciese lo que debía hacer, que era dormir. Del mismo modo, Dios entiende el temor de Samuel, pero no le dice, vale Samuel, quédate aquí, yo me encargo de ello. No, le dice, tú tienes que moverte, tú tienes que ir a Belén, tú vas a ungir al próximo rey, yo te voy a ayudar. Pero que Dios propusiese una alternativa, que propusiese una opción para hacer más fácil todo a Samuel, no significaba que Samuel ya no debía hacer nada. No significaba ni mucho menos que podía eludir su responsabilidad como profeta. No significaba que todo se haría solo por sí mismo. Samuel debía coger sus cuernos, llenarlo de aceite, ir a Belén, encontrarse con Isaí y hacer sacrificios y ungir a David. La opción que Dios da implica también obediencia por parte de Samuel. Implica también confianza. Y al final, confianza y obediencia van de la mano. Demostramos que confiamos en Dios cuando lo obedecemos. Y cuando obedecemos a Dios es que confiamos en Él. Y Samuel hace eso. Samuel toma sus cosas y va a Belén. Así que, cerrando este segundo punto, primero habíamos visto que Samuel estaba afligido, que estaba dolido, pero en el momento que deja eso de lado y decide confiar en Dios, se da cuenta de que tiene miedo de lo que podría suceder. Pero, con todo y con eso, toma sus cosas y, demostrando confianza en Dios, va y obedece. Y como hemos visto, a veces obedecer va a conllevar pasar por situaciones difíciles, va a conllevar pasar por situaciones en las que pasemos miedo. No sé exactamente la situación de cada uno, pero quizá obedecer implica que nos vaya mal en el trabajo, implica que ser honrados, implica, como hablábamos anoche Ricky, Arnaldo y yo, que tenemos que declarar nuestro dinero a Hacienda, y si declaramos vamos a ganar menos. Bueno, eso es lo que Dios nos pide. Obedecer implica que quizá perdamos amistades, porque vamos a decir cosas que esta sociedad no las entiende o no las ve igual que nosotros, igual que Dios. Obedecer quizá implique sufrir, y cada vez más obedecer va a significar ser rechazado por los demás. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que confiemos en Él, confiemos en que Él es soberano y que con nuestra obediencia le demostremos nuestra confianza. En tercer lugar, en los versículos 6 al 10, vemos cómo Samuel pone comienzo a su misión. Ya comienza a ungir.
Pero por desgracia, una vez más, vemos que Samuel no está mirando como lo hace Dios. Samuel está mirando con sus propios ojos y no con los de Dios. Y nuestro tercer punto se llama un corazón superficial, que es como el de Samuel cuando veía a los hijos de Isaí. Samuel se encuentra con Isaí, se encuentra con sus hijos y directamente, ¡boom!, ve a Eliab, del tirón, como diríamos aquí. El candidato perfecto. Es grande, es fuerte, tiene madera de soldado. Al igual que parecía con Saúl, tiene potencial para ser un gran rey, para llevar adelante un ejército, para conquistar otras naciones, para vencer en batallas. Firme. Pero al igual que había sucedido con Saúl, no era quien Dios tenía preparado para su pueblo. No era quien Dios tenía para reinar sobre Israel. Así que es interesante porque parece que Samuel todavía no ha aprendido la lección. Todavía no ha aprendido la lección de que Dios ve las cosas diferentes, de que Dios no está mirando como Él mira. Dios tiene que darle otra vez un toque de atención y decirle: Samuel, yo no veo las cosas como tú. Yo miro el corazón. Yo no me interesa un cuerpo fuerte, alguien robusto. Yo más bien espero un corazón humilde, entregado y obediente. Yo desecho lo que vosotros veis, pero escojo lo que no veis. Y a veces somos igual que Samuel. A veces nos dejamos llevar por nuestras sensaciones, por lo que vemos. Y tengo más preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál ha sido la última decisión importante que has tomado? ¿Cuál ha sido la última decisión de peso que hemos tomado? Esa decisión, segunda pregunta, ¿la hemos tomado nosotros o hemos dejado que Dios la tome? Porque a veces hacemos como Samuel y vemos lo que llama nuestra atención, vemos lo que nos atrae y eso escogemos. Pero estamos escuchando la voz de Dios, estamos dejando que Dios tome las decisiones con nosotros, incluso por nosotros. Hemos hecho al menos el intento de preguntarle a Dios: vale, Dios, ¿tú qué quieres? ¿Qué esperas de todo esto? O hemos preguntado a familiares, a amigos nuestros, pero no hemos contado con la opinión de Dios. Por lo general, y me incluyo, somos nuestros propios dioses, somos nuestros soberanos. Nosotros sabemos mejor que nadie qué necesitamos, sabemos mejor que nadie qué queremos, sabemos mejor que nadie qué nos hace falta, lo que mejor nos viene. Somos así. Preferimos no pedir consejo a personas y mucho menos a Dios. Pero en el fondo, lo que hay detrás de todo eso, lo que hay en el corazón, es que no estamos dispuestos a obedecer a Dios. Y es que muchas veces ni siquiera le preguntamos a Dios porque preferimos no tener la negativa de Dios. O preferimos que no nos diga: ve por allí, y nosotros estamos yendo por aquí. Y muchas veces por eso ni siquiera preguntamos a Dios: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué esperas de todo esto? ¿Dónde quieres llevarme? Porque nos da miedo y nos preocupa que Dios nos lleve por allí cuando queremos ir por aquí. En general yo creo que todos lo hemos hecho. Cuando éramos así más jovencitos, queríamos ir a tomar algo, a salir con nuestros amigos o algo así. Íbamos a preguntar o a nuestro padre o a nuestra madre en función de quien pensásemos que nos iba a decir que sí. Y íbamos, incluso muchas veces íbamos a nuestro padre, nos decía que no, y por si acaso probábamos con nuestra madre, a ver si cambiaba de opinión, ¿no?
Y muchas veces hacemos eso con Dios. Muchas veces o directamente no le preguntamos o eso, preguntamos a un conocido que sabemos que nos va a decir lo que queremos escuchar, en lugar de preguntar a Dios y de buscar qué es lo que Dios realmente quiere que hagamos. Y sí, decíamos de Samuel que vale, que estaba mirando de una forma superficial, que estaba mirando con sus propios ojos y no con los de Dios. Pero sí hay algo que podemos y que tenemos que aprender de Samuel, algo que sí que estaba haciendo bien. Y es que Samuel se niega a sí mismo. Samuel está dispuesto a obedecer a Dios. Él está pensando, Eliab, el candidato perfecto, es a quien voy a ungir como rey. Y Dios le dice, ese no es. Y Samuel escucha, y Samuel obedece, y dice, vale, este no es. Y eso es algo que sí podemos, bueno, y tenemos que aprender de Samuel. Es cierto que, lo dicho, a veces ni siquiera preguntamos a Dios por no querer escucharlo, pero vamos a preguntarle y no solo a preguntarle, vamos a escuchar qué nos está diciendo y a obedecer su voz. ¿Y por qué digo que Samuel está dispuesto a negarse a sí mismo? Al final es lo que decíamos antes, Samuel tiene miedo de que Saúl se entere que está ahí para ungir a un rey y es que Dios le está diciendo no y no y no con 7 personas. 7 hijos de Isaí pasan y ninguno de los 7 era. Y Samuel deseando, voy a hacer el sacrificio, voy a ungir a quien sea y me voy ya, que no quiero estar aquí, que quiero irme corriendo, que Saúl se va a enterar. Y sin embargo, Samuel sigue sometiéndose a la voluntad de Dios. Samuel sigue escuchando la voz de Dios y aunque en principio, vale, había mirado de forma superficial, pero ahí está, esperando y confiando en que la voluntad de Dios es la mejor. Y ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a continuar adelante buscando lo nuestro de forma superficial. Vamos incluso a continuar sin preguntarle a Dios qué quiere. Vamos a continuar haciendo absolutamente todo lo que queremos. O por el contrario, vamos a buscar escuchar la voz de Dios. Y no solo escucharla, porque podemos escucharla y no obedecerla. Y eso sería aún peor que ni siquiera preguntarle. Vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a obedecerla. Creo que es tiempo de escuchar su voz y obedecerla. Y es tiempo de sacrificarnos, es tiempo de entregarnos por los demás, es tiempo de dejar de lado nuestros pecados, es tiempo de girarnos y volvernos a Dios, es tiempo de acoger a personas en nuestras casas, es tiempo de entregar nuestros recursos a quienes lo necesitan. Y no estoy hablando solamente de, porque ahora es lo que está, de Ucrania, no. O sea, es tiempo de hacer esfuerzos y es tiempo de escuchar lo que Dios quiere para nosotros y obedecer su voz. Y si en estos momentos no sientes que Dios te está pidiendo algo difícil, quizás es que no le estás preguntando suficiente. Quizás es que no estás escuchando su voz lo suficiente. Porque Dios nos llama a ir un poco más allá, siempre. Es tiempo de negarnos a nosotros mismos y de escuchar la voz de Dios. Escucharla y obedecerla, como veíamos con Samuel. Por último, yo siempre digo, Moisés se ríe, lo bueno es y breve, 2 veces bueno, ¿no? Entonces, el último punto es un corazón escogido. Y ahora sí, ahora vamos a dejar un poquito de hablar tanto de Samuel y vamos a hablar de David. En los versículos del 11 a 13 sí que se menciona a David. Y lo que vemos es que, lo que decíamos, Samuel ha visto pasar 1,
tras otro, tras otro, tras otro, a los 7 hijos de Isaí. Imaginaos a Samuel. No tiene sentido. Pero si Dios me había dicho que yo tenía que venir aquí, a Belén, a ungir a un hijo de Isaí, ya han pasado 7, ¿quién falta? Y Samuel le pregunta, ¿no? Le dice, ¿son estos todos tus hijos? Porque ya tenía que estar él diciendo, bueno, han pasado 7. El primero era buenísimo, el resto quizás han ido un poco hacia abajo, pero alguno tendrá que ser. Y sí, Isaí tenía un hijo más, David, ¿no? Dios no se equivoca, Dios había enviado bien a Samuel y faltaba un hijo. Ahora bien, ya para terminar, un poco de atención porque quizás esto es un poco lioso, pero David se nos muestra en la Biblia como la alternativa a las apariencias, ¿no? David se nos muestra como esa opción que pasa más desapercibida que sus hermanos, pero que es lo que Dios quería y es lo que Dios escoge. Y aquí es donde os pido atención. Nosotros hoy en día muchas veces hacemos lo mismo que hizo Samuel, pero lo hacemos con David. Me explico. Vemos que David era el joven perfecto. Vemos que David era el rey perfecto, que siempre estaba dispuesto a obedecer a Dios, que siempre estaba dispuesto a escuchar su voz. Vemos que David era eso, era el candidato perfecto. Y terminamos asumiendo con todo esto que obviamente a quién iba a escoger Dios. A David, que era un máquina. O sea, ¿cómo no iba Dios a escoger a David? Pues hoy vamos a desmitificar un poquito a David y vamos a decir algunas cosas de él. Y es que, en primer lugar, el pasaje nos dice que David estaba en el campo con las ovejas, apacentando las ovejas. Y asociamos esto a que David era súper responsable, súper obediente a su padre, que estaba trabajando, pero es probable que David fuese más bien un joven que iba al campo a eludir sus responsabilidades. Que Isaí tenía 7 hijos, ¿vale? Y en el sacrificio con Samuel no está tan solo el hijo mayor o los 2 hijos mayores. Allí estaban los 7 hijos, no faltaba absolutamente ninguno. Esto hace pensar que Isaí tenía suficientes recursos y suficientes trabajadores, criados y demás, como para no necesitar que ninguno de sus hijos, y mucho menos el menor, estuviese encargándose de los animales. Todos sus hijos estaban allí, menos David. Es posible que David simplemente prefiriera estar en el campo y que, como había sido todo tan repentino, no hubieran logrado encontrarlo a tiempo y por eso David no estaba ahí. Entonces, quizá David no era tan responsable como pensamos cuando nos lo imaginamos cuidando de las ovejas. Y en segundo lugar, David no era ningún pobrecito. ¿A qué me refiero? Dice la Biblia que era rubio, de ojos hermosos y de buen parecer. David era un chavalito guapete. Jonathan no. Y físicamente hablando es cierto que no se le menciona como grande o fuerte, pero al final era el menor de sus hermanos. No tenía para competir con ellos, quizá. Pero eso, la Biblia nos dice que era de buen parecer. Y si mencionan esto es porque David tendría un carisma especial o quizá se le veía de una forma especial. Entonces, tampoco pasaba tan desapercibido David. Y por último, y ahora sí salimos un momentito del pasaje, todos sabemos lo que sucede más adelante con David. Todos sabemos cómo David peca de forma además planeada, premeditada. ¿Dónde queremos llegar? No queremos llegar al hecho de que David no tuviese un corazón conforme al de Dios, no queremos llegar a decir que David era lo peor de lo peor. Pero sí queremos llegar y ser capaces de disfrutar
y de ver que Dios es soberano y que Dios es quien escoge a David. No por nada que David hubiese hecho, sino porque Dios así lo quiso. Y sí, tenemos muchas cosas que podemos aprender de David, pero lo importante aquí no es cómo era David, sino cómo era el Dios que escogió a David. No es tan importante si David, era un joven ejemplar. Es importante que Dios escoge a quien Él quiere. Y Dios decide escoger el corazón de David para Él, para su servicio. David realmente por sí mismo no merecía ser rey más que Saúl, ni tampoco más que sus hermanos. Es más, Dios podría haber dicho, vale, después de Saúl no quiero ningún rey. Quiero que el pueblo vuelva a tener jueces. O quiero que el pueblo se guíe solo por los profetas. Pero Dios escoge a David como rey. Y del mismo modo, nosotros no merecíamos nada. Y del mismo modo, nosotros éramos un desastre y somos un desastre. Y del mismo modo, como hemos visto en cada punto, nuestro corazón está dolido, nuestro corazón a veces se aflige y se entristece con las cosas que podrían ser y no son. Del mismo modo, nosotros perdemos de vista lo que Dios quiere. Del mismo modo, tenemos miedo muchas veces y por ese miedo o por esa vergüenza o por ese temor al hombre no obedecemos a Dios. Del mismo modo, incluso a veces obedecemos, pero como decíamos, obedecemos con la superficialidad de nuestras acciones y no en la profundidad de nuestro corazón. Del mismo modo, somos como David, eludiendo nuestras responsabilidades. Del mismo modo, creemos que somos suficientemente buenos cuando no lo somos. Y se nos olvida que eso, el importante no es David, el importante no soy yo, el importante es el Dios que me escoge. Y lo más interesante y lo más triste y lo más alegre a la vez es que hemos sido escogidos porque sí que había una persona perfecta. Hemos sido escogidos porque sí que había un joven que era capaz de cumplir todo. Hemos sido escogidos porque sí que había alguien que en ningún momento ha eludido sus responsabilidades, que en ningún momento ha dejado de lado lo que debía hacer. Y lo mejor de todo es que lo ha hecho de una forma humilde, de una forma pura, sin malas actitudes en su corazón. Y hemos sido escogidos porque Jesús ha vivido una vida perfecta. Y ese Jesús toma nuestro lugar. Y ese Jesús es el que deja de ser rey para ser el pobrecito que muere en una cruz. Jesús deja su puesto sí que era el de ungido, y él sí que se lo merecía. Y su puesto sí que era el de escogido, y él sí que se lo merecía. Y su puesto era el de rey, no solo de Israel, sino del mundo entero. Y sí que se lo merecía. Y en su lugar, Dios nos escoge a nosotros. A través de su muerte, a través de su sufrimiento y a través de dejar de lado todo lo que él sí que merecía, nosotros podemos estar aquí. Y yo no sé en qué punto estamos cada uno. No sé ni siquiera si conoces o no conoces, o sabes o no sabes lo que ha hecho Jesús. Pero un día alguien que lo había hecho todo perfecto, alguien que lo había hecho todo bien y que merecía lo mejor de lo mejor, se lleva lo peor de lo peor, que es lo que nosotros merecíamos realmente. Un día alguien que se lleva en nuestro lugar y nosotros deberíamos estar en esa cruz porque nosotros no somos tan buenos. Nosotros no hemos hecho nada
para merecer el amor de Dios, pero nos lo regala.